Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Y bueno, ya estamos en este maravilloso jueves de análisis y os traigo esta sección que tanto me gusta, que es Analizando con un amigo. Y hoy vengo a hablar de una película que, bueno, es muy importante porque ha formado parte de mi infancia y creo que también de la infancia de muchos de vosotros e incluso la adolescencia, que esta película ya es un poquito viejuna. Y traigo a la mejor para hablar de ello, así que un momentito, por favor. ¡Ay! Bueno, ya estamos aquí. Hoy vengo con una película, como os he dicho, súper especial y también con una invitada muy especial porque también podríamos decir que forma parte de la familia y no es otra que mi hermana. Muy buenas a todos. La hermanita macabra, que yo le llamo. Y bueno, ¿de qué película estoy hablando? No sé si os podéis hacer una idea, pero es que acabamos de ver este peliculón que no es otro que Dirty Dancing. ¡Buah! ¡Qué pedazo de película! Pues sí. No hay veces que la vea y me emocione, la verdad. Tiene algo que hace que, no sé, creo que es mucha nostalgia acumular de haberte criado con esta peli y son las cosas que pasan, ¿no? Cuando encima comparte el fanatismo con alguien. Y como podéis ver, este es el resultado del fanatismo. Merchandising. Mi hermana con la camiseta de Nobody Put Baby in the Corner, por supuesto. Y tenemos hasta una mochila que ganamos en un cine. Maravilloso, esta maravillosa cena que también hablaremos de cuál es nuestra cena comprada favorita. en Londres. Ojo, ojito. Y bueno, esta película, por lo menos en nuestra casa, ha sido muy querida. No sé vosotros si habéis vivido con tanta intensidad esta película. Y he traído a la mejor porque mi hermana es una fanática total de esta película. Y cuando pensé en hablar de Dirty Dancing dije, tengo que traer a mi hermana, no hay otra que sepa más de Dirty Dancing y que la apasione más. Además también muy fan de Patrick Swayze. Sí, total. Así que nada, empezamos de lleno con esta peli. Además que estoy leyendo por aquí que Oscar a la mejor canción original, Atención, o sea que esta película, lo que parecía de primera ser una peli un poco de segunda, ha terminado siendo una peli de culto. O sea, ojito. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Tú te ves capaz de hablar un poco de qué va la peli? Sí, claro. A ver, te cuento. Así como una sinopsis así muy breve. Trata de una familia de bastante clase alta y bien acomodada. Van a pasar las vacaciones como a un resort que proporciona muchísimas actividades y demás. Son papá, mamá, las dos hermanas, entre ellas está Baby, que la protagoniza Jennifer Grey, que es una de las protagonistas. Y bueno, pues entre una de las actividades que ofrece el resort son las clases de baile. Y aquí es donde aparece en escena Patrick Swayze, que es el profe de baile. Entonces, bueno, pues ahí empieza la historia de los dos y muchas más cosas ahí clases sociales, temas conflictivos y duros para la época. Estamos hablando que está grabada en el 87, bueno, se estrenó en el 87, quizás estuviera grabada 85-86 y además que está recreada en el verano del 63. Sí, o sea, estamos hablando de una época todavía pues, sensible. Sí, meten temas muy conflictivos, como el aborto, por ejemplo, y cosas que eran muy tabú en la época. Sí, de eso hablaremos. Pero bueno, sinopsis hecha. Y yo quería hablar de una de las cosas que me encanta de la película, no sé si te pasará, que es que como una vez comenté en un vídeo de películas que me llevan a otros tiempos y que me hacen desconectar de la era digital, y una de ellas es Dirty Dancing porque tiene esta cosa del hotel de familia que tú y yo hemos podido vivir cuando éramos muy pequeñas, que era cuando te ibas a estas vacaciones a un hotel y hacías las actividades del hotel y no había ningún tipo de pantalla ni nada, simplemente estabas tú, las actividades, la gente hablaba entre ellas y como pasa en la película, pues se hacen incluso, es una familia o en ese momento en el que pasas el tiempo allí. De hecho, yo ya hice una escena, me voy al hall que están jugando a las películas. Claro, o sea, claro, es muy guay, entonces te llevas a esa época, a los que hemos vivido eso, y es una película que también me hace desconectar del mundo. Sí, claro, ahí no existía absolutamente nada. Claro. Es 87, pero es que realmente es 63, claro, o sea, que imagino. O sea, claro. Nada. Sí, entonces me lleva un poco a esa época. Tenemos a la protagonista, que de primeras vemos que es una chavala un poco como
bueno, que Que ni no fu ni tiene fa. nada, sí, no tiene tampoco... Yo viéndola la última vez pensaba un poco en el factor Bella y Edward, de la típica chica sosa que no tiene nada, un poco, ¿no? Claro, claro. Pero frente al guaperas de turno es como que está muy, muy descompensado. Totalmente. Y eso es una de las primeras cosas que el que la ve por primera vez piensa, ¿y con qué fin, no? Sí. Pero realmente puede tener un sentido, precisamente porque a lo mejor detrás de esa niña puede haber alguien importante y relevante o no. Eso es una de las primeras cosas que yo quería poner sobre la mesa. Si el personaje Claro. de Baby realmente es un personaje rebelde y que lucha o una niña con suerte. Ambos personajes son totalmente estereotipos. Mm. Efectivamente, la fachada que dan no tiene absolutamente nada que ver con cómo son ellos. Ella es una típica niña rica, que podrías decir con un prejuicio de pobre niña rica, tiene todo, tal, y después, pues conforme se va desarrollando en la peli, pues es una tía que, a pesar de, en principio, es bastante joven, tiene las ideas muy claras, y es verdad pues que el dinero pues ayuda, y a lo mejor pues desde su posición rica es más fácil ver las cosas, pero es una persona que está muy preocupada por el derecho de las personas, por la justicia, Sí. por los derechos sociales, hay una escena que es como que sobra comida y ella quiere pues enviarla, ¿no?, a los países pobres. Entonces, pues, es como tú dirías, pobre niña rica, pero dentro de esa tía, pues, hay una persona pues, que está muy preocupada, claro, por los demás y por la desigualdad. Sí. Y eso será, creo que, el factor importante de que le hará llegar a conectar con él, porque si no, no se hubiera nunca interesado ni siquiera en el ayudante, que es el primo de él. Él es la antítesis, o sea, él es el chico duro, bueno, pues no se llega como a decir explícitamente en la película, pero un poco, ¿no?, hace favores en el hotel. Ya, eso es muy fuerte, ¿eh? Porque claro, pues la vida de él es dura, o sea, Claro. él no tiene dinero y bueno, juega un poco pues con lo que tiene, que es su cuerpo, su atractivo y su manera de bailar, que entonces pues a las tías de allí, que son típicas tías ricas y MILF, pues es lo que él explota, eso, su cuerpo. Yo es una cosa que quiero hablar, que es la primera escena donde hace aparición él, que están todos los ayudantes del hotel, los camareros, ¿no? Sí. Que son un poco como los universitarios que van a pasar allí el verano trabajando y ganándose 2 duros. Y es como que el dueño del hotel les dice a los camareros, vosotros sacad a las chicas, llevarla donde sea, pero contigo es distinto. Y es porque igual es como muy, ¿cómo te digo? Es muy conveniente, ¿no? Con él es diferente, con todos los demás se las pueden triscar, pero él no. Y eso es lo que dará el drama a la trama, claro. Porque él como que tiene prohibido en realidad tener relaciones íntimas con los que se hospedan allí en el hotel. Sí, se da a entender eso, que sí, se dice pero no se dice, pero en realidad pues claro, sí. no hace falta tampoco verbalizarlo, claro, para que esté totalmente claro que él vende su cuerpo. Claro, y una de las cosas, hablando de los personajes, a mí me gusta mucho el padre de ella. Sí. Me parece, no sé, a mí me entrañable. Me da la sensación de un padre guay. De hecho, un médico muy reputado. Sí, y de hecho Jope, ella en un momento dado le pide un dineral y él... Por eso, perdona que te interrumpa, por eso van de vacaciones también al resort, porque el dueño del resort es paciente del padre. Se ve que le ha salvado la vida o algo y entonces está muy agradecido y los invita a pasar ese verano en el hotel. Y como decía, él me parece muy guay porque llega un momento en el que ella le pide una cantidad bastante alta de dinero y él como, oh, baby, es que no sé cuánto, como que no duda ni un momento de... No será nada ilegal, ¿no? No será nada ilegal, claro, o sea, es la única preocupación. Claro, es un poco... Pero me parece súper entrañable el papel y la relación que tienen padre e hija, eso sí me parece a resaltar. Sí. Y después ella la mujer, o sea, la madre hace mujer florero total. Totalmente. Mientras ella le está pidiendo dinero para asuntos importantes, la madre le está diciendo, ponte derecha, sí, que está jugando al golf. Claro. Entonces Marjorie pues es como una madre florero total, una chica, una mujer rica y guapa y ya está, ¿no? Madre que cría a las niñas y él es un tío pues un médico que está en el mundo y que aparte pues también es bastante similar a su hija.
en preocupaciones y en estar no tanto en el mundo de Yuppie, de la hermana y de la madre, Sí. sino más en el bando de Baby, de estar más sabiendo lo que hay en la calle. Que la madre, o sea, la hermana, puede tener perfectamente Lisa. 45 años y se supone que es la pequeña. Lisa, sí. Y Lisa está más criada, tío. Lisa o sea, es bastante cucu. pero cuquísima, Sí. buenísima. Sí. Y otro personaje que me encanta es la bailarina, la pareja de baile de Johnny. Sí, Penny. Es increíble. Hace un papelón. Aparte de ser una bailarina 10. Espectacular, tiene una elegancia increíble Preciosa. y es una tía que es que con aparecer en cámara ya no hace falta ni que hable. O sea, Sí, la primera aparición que hay del baile de ellos dos, porque bueno, la primera aparición de ella en concreto es este baile así de clase que tiene con la gente de Sí. ¡vamos señora! No sé cuánto. Pero el primer momento donde aparecen ellos dos son la pareja perfecta de baile, Sí. que esto es otra cosa que yo quiero resaltar en el vídeo. Yo siempre he pensado viendo la película, ella ideal, él ideal, pareja de baile, son perfectos los dos. Sí. No hay nada que se diga en la trama que haga que tú digas, no, que claro, por esto no pueden estar juntos. No, tienen increíblemente y sorprendentemente, porque sería un prejuicio más de, por supuesto, se han liado, Claro. que tampoco se sabe, pero bueno, es que es casi que se da a entender que no, porque tiene una relación muy fraternal. Sí. Ella es una tía bastante que ha tenido problemas desde de su casa, salió súper joven, con una madre bastante, bueno, Sí, que conflictiva. la echó de casa. Y entonces pues ella tiene una infancia dura, tal, y entonces él como que hace de padre, de salvador, Sí. y la tiene muy como una Sí. hija y muy... Sí. Además que es que en esta trama, digamos, hay uno de los camareros universitarios que es un puñetero niñato, que es el que está intentando ligarse a la hermana de Baby, Sí. un poco porque es lo que tiene que hacer por el trabajo que le han dicho que tiene que ligarse a la gente, ¿no? Y este nota, tú te enteras a lo poco, que es el que precisamente ha tenido un affair con Penny. Es que claro, esta peli va mucho, ya te digo, de estereotipos, de romper estereotipos. Totalmente, es que es verdad, ¿eh? Baby, ya te he contado mucho de ella, y Patrick pues por la... bueno, Johnny por la imagen que da, es el típico chulo, bueno, imagínate, ¿no? Prostituto, vende su cuerpo, es un tío pues... Un buscavidas. Y al final pues es todo lo contrario, es un sensible... Bueno, ya llegaremos al momento porque yo tengo que decir... un poco cringe. Mira, Patrick Swayze es guapísimo, es el hombre perfecto, lo tiene absolutamente todo porque es que encima baila como Los Ángeles, Brutal. o sea, tiene un cuerpo precioso. Da igual lo que haga. El hombre es lo mejor, pero el personaje, tú sabes que yo me río un montón de Johnny. Es muy patético. Tiene un par de momentos, o 3 o 4. Además son cosas un poco creíbles, ¿no? Sí. Que tú dices, en 24 horas, ¿no? Ya de repente me enamoro de ella. ¿No le has dicho a tu padre que soy tu novio? Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Mientras con los músculos así. Dije, Con la chavala de 17 años. y dices, bueno, no sé, quizás nos conocimos ayer. Claro, además tu novio, es que Sí, sí. es muy patético. He soñado que tu padre me abrazaba y me aceptaba en la familia. Y es como, Sí. no le pega, ¿no? O sea, con ese cuerpo. Pero ni a él ni a nadie, cuerdo. No, o sea, la eso no os lo debería decir nadie nunca. Pero bueno, eso iremos andando. Si lo dice alguien es una red flag. Es una refla total, vamos, Si tiene cuidado. el cuerpo de Johnny, pues mira, Bueno, por una noche no a pasa lo nada. mejor te quedas una noche, pero si ni siquiera tiene el cuerpo de Johnny, Ni ya te quedes. corre. Pero bueno, entrando en la trama chunga, porque bueno, hemos dicho que eso que va de un hotel, esta familia, tal y cual, y ella se va adentrando poco a poco en el, digamos, el backstory del hotel. En lo donde que es está. el verdadero Dirty Dancing, Claro. que es la... Que yo he de decir que es una de mis escenas favoritas, que hay varias, ¿eh? Porque la verdad es que la película tiene un montón de escenas que me encantan, pero una de mis escenas favoritas es ese momento mítico de ella con el melón. Ah, sí, bueno, es que esa es una de Ella las se hace escenas. amiga del primo de él, Del. que está también como empleado, y entonces la mete como en las bambalinas del hotel, por así decirlo, donde se juntan todos los bailarines. Donde viven los trabajadores, donde viven los bailarines. Y hacen como esas fiestas privadas exclusivas de entre ellos y hacen esos bailes que por supuesto El no están dirty dancing total, permitidos sí. bailar en ningún sitio Nada. bueno que los se preste. pasos prohibidos. Exacto, sería. lo que serían los pasos prohibidos. Entonces esta escena con Do You Love Me de fondo, porque
Eso es otra cosa, la banda sonora es exquisita. Tú y yo Espectacular. la escuchamos siempre que vamos en el coche, tenemos el CD que está ahí, no hay ni una mala, ¿eh? Porque incluso yo quiero saber de todo un poco, eso incluso es buena. Es muy buena, Sí, la banda sí, sí. sonora es... Buenísima. Como Es tú que- decías al principio, se llevó el Oscar a la mejor canción. Claro, esa es original, pero es que todas las demás Da que igual. son de las Sí. épocas, de los 60, de los 50, Son maravillosas. son maravillosas. Entonces estás todo el rato escuchando, además me acuerdo cuando fuimos a verla en el cine, Buah, brutal. que era como un sing-along. Pero me parece curioso porque no es un musical, pero hay gente que la trata como si fuera un musical. Sí. Entonces te ponían como las letras de las canciones y nosotros las íbamos cantando. Y Era muy bailando, guay. quizá. Sí, bueno, mi hermana, por supuesto, tomaba el rol de Patrick Swayze y se ponía a bailar. Venida menos, pero Sí, sí. venidísimo. Pero eso es toda una experiencia también por la parte musical, es muy guay. Y esa escena, ya te digo que es una de mis favoritas, que es claro donde ya principalmente la prota y él harán el primer contacto, que por supuesto no es bueno, porque ellos dos, como en la vida real, Sí. no se llevan. La verdad es que yo no sabía que ellos ya habían compartido escenario un par de años antes en otra peli Sí. y parece, en el 84 creo, Sí. que parece que la verdad que la tensión era bastante, porque él era malaje, él era, también él era una persona pues con muchos problemas con alcohol, con muchos problemas de tabaco, era una persona enferma. Conflictiva. Enferma, ¿no? Claro. Entonces, pues quizás se hacía difícil trabajar con él. Él también decía de ella pues, que era bastante desagradable, que en fin. Sí. Vamos, los dos se llevaban fatal. En principio, la primera peli, muy mal. Aquí, pues, sigue esa tensión. leyenda de que sí, pero bueno, parece ser que después sí consiguieron, pues... Dicen que los metieron en una habitación y les dijeron hasta que no Lo llevéis hagáis, bien, no se sale de sí, aquí. no se sale. Pero también se dice que hay muchas escenas, sobre todo de las de cuando él está por primera vez enseñándola a bailar, que son totalmente reales. Sí, la de la que él al cosquilla fin- del brazo y eso, Sí, por ejemplo. porque él al fin y al cabo es un profesional del baile y ella no. Entonces esas escenas eran más verdaderas que interpretadas. Y yo creo que también tienen el encanto de Sí, que es son muy cuando naturales. ella sube el brazo y le empieza a hacer cosquillas, ella en realidad le está haciendo cosquillas Sí. y él está muy enfadado. Claro. Porque es que dice, joder, vamos a grabar ya la puñetera Claro, escena de una claro, vez. sí. Y él está enfadado. Entonces Sí. quedó tan bien que Sí, dijo, pero sí, en sí, realidad sí. ella estaba con cosquillas y él estaba enfadado. Claro. De, Y entonces, esto no bueno, es profesional. claro. Y entonces en esa escena que digo que me gusta tanto del baile, es donde ellos dos tienen el primer contacto y que a mí me hace muchísima gracia lo de que él se pone a bailar con ella y entonces él ya pasa de ella y ella se queda como Sí. súper metidísima. De porque hecho, ella le totalmente- preguntan lo que tú has dicho antes, ella pregunta al primo, ¿pero no son matrimonio? Ujú. Y dice él, no, para nada, no son Claro, matrimonio, porque claro. es que se da por hecho. Claro, De es que esa es la cosa. que- Que yo, por ponerle una pega, hubiera puesto un porqué, un sentido. No, por favor, que ella es como mi hermana, algo que haga que el espectador diga, ah, pero es que es como que se da por hecho, como tú dices, pero es que no tiene ningún sentido. Sobre todo luego, cuando pase lo gordo que pasa, es que hay un momento donde él entra y Penny dice, Johnny, cuando él entra. Y es como... Es como que ella ve en él a su Salvador. referencia paterna o materna que no ha tenido nunca. Puede ser, no lo había visto así nunca, la claro, verdad. pues para ella es la persona que la saca de líos, que la consuela, que la escucha, y para ella es el hermano mayor. Y oye, qué buen amigo, ¿eh? Porque cuando Penny, que eso es lo que quería entrar ahora, se da cuenta de que está embarazada del niñato este que está ligando a la hermana de Baby, que ya te digo yo que eso todavía tiene menos sentido, que se va con un niñato. Tercer estereotipo de personaje, o sea, un tipo que súper guay, que está en la universidad estudiando y después un mierda. Mierda. Y un niñato Ah. y un tío pues que deja embarazada a esta chica, Sí, y le da que igual. la abandona Sí. y que a pesar de tener un alto nivel adquisitivo, pues la trata fatal, como lo que él considera que es como una tía que no vale ni un duro. Claro. Y que él incluso duda y dice, bueno, él ya dice que está embarazada de mí, pero yo qué sé, con los que se habrá Claro, acostado. se quita la mierda. Entonces, claro, pues es un increíble, ¿sabes? Claro. Y eso, pues detrás de esa persona de universitario, súper, ¿no? Es un mierda. Es un mierda, pues sí. Y como decía, él es un gran amigo porque ella cuando le dice el lío que está metida, él dice, yo te pasaré parte de mi sueldo. Sí, sí, O sea, sí, sí. el tío es, vamos, Él es el mejor totalmente, amigo. sí, él es la figura,
sea, es lo que no ha tenido ella, es todo lo que ella no tiene, pues es él. Una de las, o sea, si aquí hiciéramos un contador de momentos cringe, en el número 1 iría ese momento en el que ella llora, aparece Johnny para salvarla y dice, aquí está Johnny, ¿no? Sí. Y la hasta no llores, aquí está Johnny. Sí. Por favor, es horroroso. Sí. Además también es verdad que, bueno, tú sabes que el doblaje también hay veces que es un poco patético. Que no podemos olvidar que en castellano nuestro queridísimo Juan Cuesta, de Aquí no hay quien viva, o sea... A mí me dio mucha pena porque dije, joder, lo tenía tan idealizado a Johnny y de repente Juan Cuesta y dije... No, presidente de esta nuestra comunidad. Señor Cuesta, váyase. Claro. Entonces yo no quería que fuera en mi cabeza. Pero es un gran actor de doblaje. Pero por favor, también quería mencionar que se nos ha pasado el personaje del sobrino del hotel. Ay, buenísimo. Uf, sí. Qué personaje más asqueroso, más pesado, sí. Después da un poquillo de ternura, porque en realidad tampoco intentan acomodar. Es mierda. Sí, es como... El otro día ligué con una chica y me dijo, y era súper guapa y tenía otros chicos más guapos a los que elegir, y le dijo el otro chico, pero ¿por qué yo y no? O sea, ¿por qué él y no yo? Y dice, porque tiene 2 hoteles. Es como claro. El humor de ricos, ¿no? Claro, y Baby es como, soy rica, pero en realidad estoy en otro... Sí, en otro. Prefiero el buen horror, sí, por lo que sea. Sí, y tengo un humor además que no va con este. Es horrible. Sí. Pero bueno, después el pobre también lo que da, sí, tampoco bueno. Está criado en eso y bueno, pues claro. No tan... es lo que da. Bueno, un tema que te hemos comentado antes es el tema del aborto, que es un tema muy muy polémico y sobre todo para esa época, y decidieron plasmarlo en la película. Y además se trata de una manera bastante elegante, porque ya te digo que podría haber salido mal y creo que está tratado de una manera sensible y elegante, pero muy muy terrible, porque ese momento en el que aparece que ha venido el médico que al final ni es médico ni nada, y le dice el primo, venía con una, ¿qué decía? Venía con un cuchillo, ¿no? Sucio. Un cuchillo sucio, tal. Es muy horrible esa escena y da mucha pena. Sí, se le sugirió a la que escribió el guión, a la guionista, pues eliminar esa escena del aborto. Normal. Dijo, esto va a ser, primero, entre que la peli no vale un duro, y vamos a meter eso, o sea, como esto, o sea, nos van a echar los leones. Pero ella dijo que no, que iba para adelante, y incluso cuando se estrenó hubo un par de países que la censuraron. Ajá. Interesante. Y bueno, pero aún así. Sí. Pues, a mí me parece súper interesante en la trama. Muchísimo huevos, sí. Huevos. Sí. Metiendo ese tema. Y la verdad que me parece maravilloso. Sí. Y también en tema de rodaje, aparte de lo del aborto, te digo que fue una peli de bajísimo presupuesto. Sí. Para la época. Fue una película que no daban ni un duro. De hecho, Juan Cuesta, doblándola, decía, esta es la típica película de serie B que no la va a ver nadie. Claro, no la va a ver nadie. Y fue de estas películas que cuando salieron se terminó revalorizando con el tiempo, pegó un boom increíble hasta el punto de convertirse en película de culto. O sea, invirtieron, increíble. O sea, el rodaje costó 5 millones de dólares, que al principio puede parecer una barbaridad, pero que para la industria no era nada, y llegó a ganar casi 300 millones de dólares luego. ¡Wow! Entonces, increíble. Sí. Todo el mundo estaba flipando, ¿no? O sea, bueno, también comentar una cosa muy importante, que el coreógrafo. Hombre, por favor, claro que sí. Es que, por supuesto que tenemos que hablar del coreógrafo, habla tú. Que es Kenny Ortega. Es que, claro, o sea, estamos hablando de High School Musical como director, pero aquí como coreógrafo. O sea, estamos hablando de historia. Y después encima hizo This Is It de Michael Jackson. Es un Kenny Ortega del 86. Que además con un melenón increíble. Claro, o sea, es como un... Sí. Me encanta, o sea, y claro, es que es la hostia este tío. O sea, estaba metido en todo lo gordo. Era maravilloso. Y un apasionado de lo suyo, y claro, hace unas coreografías súper chulas, porque en la película salen... momentos, es que salen algunos pasos, como yo siempre te digo, el de Penny cuando a la primera vez que bailan, que se le pone la pierna y arriba la y la arrastra.
Bueno, es que Penny parece que está hecha... Yo el otro día veía O sea, veía la peli y digo, esta mujer es que no, o sea, no tiene cuerpo, no tiene hueso, no tiene, o sea, es una magia. Increíble. O sea, es que, y además como la lleva él, Sí. la elegancia de ella. Sí, es espectacular de ver. Verlos a los dos Sí. es una verdadera fantasía. Es precioso. Es precioso. El baile. Y bueno, entrando ya en tema trama, lo que ocurre es que por el aborto que tiene Penny, ella tiene que hacerle el favor, Baby, y actuar haciendo de ella en un hotel que está cercano al que están. Entonces tendrá que aprender en muy poco tiempo los pasos de baile para poder sustituirla y hacerle este favor. Y entonces, todo pues, eso, por supuesto, de manera, no de cara a los demás, porque claro, es una cosa que nadie sabe que trabajan en el otro hotel. Claro. Entonces tiene que totalmente ser todo en petit muy comité. secreto, porque Claro. es como un segundo trabajo Sí. para poder sacar el mayor dinero posible, pero todo claro, porque ellos tienen el contrato gordo con el Kellerman, Claro. que es el Claro. hotel grande. Entonces todo ahí como no nos ve a nadie, qué tal, nos Claro. cambiamos en el coche Sí. y tal. Entonces, bueno, pues aquí es donde se va a formar esta relación de los protagonistas. Y bueno, realmente yo siempre lo pienso. Para una persona que no ha visto nunca Dirty Dancing, si lo piensas, es una trama bastante Sí. básica y simple, porque Es muy normal que tú digas, pues yo no la he visto nunca. y es es muy normal. normal que la veas y digas, pues yo pensaba que era más, porque tiene un renombre tan fuerte Entonces que esa piensa... persona no puedes hablarle nunca más. Claro, entonces estamos hablando de alguien sin gusto ninguno. Hombre, por supuesto, esa persona está bloqueada y ya no está en tu vida. Porque... No, pero hay películas que no lo entiendo, pero yo puedo entender que si no la has visto, Sí. porque es que es tan famosa, Claro. que tú te esperas un pedazo de Llevas trama. unas expectativas increíblemente Claro. altas y dices tú... No, y que sinceramente hay otras películas de baile que son más ricas en cuanto a historia. Sí, claro. La primera que se me viene es Shall We Dance, que tiene un trasfondo muy potente. Claro. Y esta no es la más gorda que digamos, pero es una película Esta lo que le da calidad es sin duda la coreografía y los pedazos de bailarines que son, ellos dos. Sí. Sobre todo Y ellos bueno, dos, y aunque ese- Jennifer Grey también es bailarina, Mm. pero sobre todo ellos dos, el Penny y Y Johnny. ese aura de la película en sí, que ya, claro, es un clásico, ¿eh? Es ese aura que solo tienen los clásicos, y entonces pues este también es uno de ellos. Pero, como decía, realmente una vez que ella le hace el favor a Penny, ya la historia es, vamos tirando con lo que va ocurriendo, pero que no Sí. hay ya historia como tal, sino es, pues resulta que alguien ha robado en el hotel, no se sabe quién es, pues resulta que la hermana de Penny se va a querer acostar con el niñato este que ha dejado embarazada a Penny. El camarero. Resulta que estos dos parece que está viendo algo, resulta que el padre de ella no quiere que se va- pero no hay Sí, como no hay un fin. día a día Sí. en el hotel. Ella es seguirlos a ellos, pero la trama ya se funde un poco porque lo principal ya se ha hecho, que es ayudarles. Sí. Entonces vamos viendo aquí ya un proceso así de enamoramiento entre ellos dos. Muy rápido. Sí, eso te iba a preguntar, ¿tú qué opinas sobre el enamoramiento en sí de ellos dos, analizándolo de manera fría? Es raro, porque se supone que son dos adolescentes. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que él lo es? Se supone, ¿no? Es un poco como cuando Kimi Valle en Compañeros tenía 16 años y en realidad... Sí, bueno, o Gris, que tiene 47 Sí. Kenny, que vamos. Pues mira, él en realidad en el rodaje tenía como unos 35 años y ella tendría como unos 27 o así, Ostras. más o menos, ¿vale? Vale. Arriba abajo. Vale. Para que tú más o menos te pongas en la cabeza y vosotros cómo era la diferencia de edad. Y bueno, interpretan por unos adolescentes que van con sus papás, aunque él era un chico que estaba en su casa, fuera de su casa desde hace mucho tiempo, pero él era Él está curtísimo un ya, chaval. ¿no? Es que vamos, Y ella pues también... hazle ver perfil y tiene ya es que al borde de la jubilación. que le da mucho calor. Es que Patrick es demasiado, la verdad, las cosas como son. Bueno, Es un... tanto en Ghost, Sí, que son las dos pelis mías preferidas, con Sí. Demi Moore, que hace un papel sí, de Molly. sí. Espectacular. Y Dirty Dancing, Sí, o sea, ahí es un el- Patrick Swayze, Se sacó la porra, sí, totalmente. que la verdad, y a partir de ahí también hizo muchos papeles muy buenos. Ujú. Además, el tío, ya te digo, en la banda sonora hay una canción que canta él, que es She's Like the Wind, Preciosa. es muy bonita y la interpreta él. Ella le echa dos huevos porque, escúchame,
para todos aquellos que alguna vez hemos dicho en una discoteca, no me voy a acercar a esa persona, es demasiado para mí, piensa en Baby con Johnny. Sí. Porque ella dice, sí, Sí. le voy a dar un beso en el cuello, Sí. Le pongo, pon tus expectativas siempre altas. le voy a tocar el culo. Sí. Pero es que a mí en ese momento me da la sensación de que se deja un poco como toquetear, ¿no? Él, Un poco pasivo, ¿no? pasivo-agresivo. Un poco sumiso, ¿no? Es que ella, a pesar de no ser una chica especialmente nada, ni guapa, ni tipazo, ni nada, es una tía de estas que tú dices, pero si no tienen nada, ¿por qué triunfan? O porque tienen a este tío tan guapo. Porque tiene una personalidad arrolladora, tiene las ideas clarísimas. Claro. Y eso también le gusta a los tíos. Eso enamora. Una tía que te vaya de frente y que te maneje. Sí, de hecho eso es lo que valora todo el rato en ella, porque de hecho es una puntualización que quiero hacer. Él en ningún momento le dice, cualquiera, eres que eres bellísima, podría... No, le dice, tú miras al mundo y quieres cambiarlo. Claro. O sea, lo que él valora de ella es su coco, Claro, 100%. porque es que no puede valorar otra menciona cosa. nunca nada de su belleza. No es un frigorífico por detrás de fea, Pero vamos, pero tampoco de pobrecita, repente es pero no el vale nada. prototipo de chica, de cheerleader americana, No lo es. rubia. No y es Penny. No, para nada. Pero Entonces- claro, pues con su carácter, con su forma de ser, pues la tía enamora. Claro, porque él está muy falto de carácter, porque él es un Él es al revés, veleta. lo que dijimos. Él tiene el cuerpo, tiene la cara, tiene la... sí, pero después por dentro es como... es un poco... Sí. Claro, claro. Entonces, pues claro, se complementan. Sí, y entonces en el contador de cringe podemos entonces ya meternos de lleno en este momento en el que ya los dos han dado ese paso de acostarse. Y como por otro lado está el camarero, que es un universitario de bien y demás, que está intentando ligarse por otro lado a su hermana, el padre a ese sí le da el visto bueno, a pesar de que no sabe la verdad, porque cree que el que ha dejado embarazada a Penny es Johnny. Ujú. Entonces él no le hace ni puñetera gracia que su hija se esté moviendo con el Johnny cuando tiene más peligro el otro. Claro. Entonces en una de estas que está viendo cómo el padre interactúa muy bien con Robbie... Es el suavón. ¿Robbie se llama? Robbie. Robbie y Lisa. Ellos se están escondiendo y Johnny le dice a ella, no sé por qué nos escondemos, no sé cuánto vas a esperar para decirle a tu padre que Soy soy tu tu novio. Y tú es como... Una hora de que se han acostado. Espera. Pero, a ver. Nos conocimos hace 24 horas. Además, súper patético, ese hombre súper corpulento con la chavala de 17 años. Solo quiero que me quieran. Sí. Es que es La así. otra noche soñé que tu padre me daba la mano y me abrazaba. Sí. Y Tiene ella que es tener como, vale. Un vacío emocional ese hombre que quiere rellenar con una familia. Es que lo que quiere es eso. El personaje de Johnny, ¿tú dirías que es un personaje rebelde o es un tipo que está atrapado en una Nada. vida que lo controla realmente? Es un buscavida. Es una persona porque se ha visto obligado a ganarse la vida desde muy pronto, que ha sabido explotar lo que mejor tiene, su mejor actitud. Y entonces pues eso, simplemente lo usa. Claro. Pero después a nivel emocional no tiene absolutamente ninguna, o sea, no sabe una gestión emocional, ni tiene unas carencias realmente gordas. Horrible. Todo porque... lo que no tiene ella, por supuesto, que tiene una familia idílica, Claro. tiene una vida preciosa, un cariño y un todo Claro. que claro. que- Yo en el contador de cringe meto también el momento en el que Robbie se pone chulo con él y él decide que es buena idea pegarle. Sí. Aquí. Sí, pero después te dice, te perdono la Te vida. perdono. Y no con eso va a los brazos Porque podía de... reventarlo si Sí, quisiera, ¿vale? sí. Y ya está. Y no con eso va a los brazos de Bibi del rollo, ¡oh, Sí. mamá! Es patético. Si no vomito. Mamá, he vomitado. Horrible, tío. Es que es el típico niño que tú dices, tiene 3 años, pero es enorme. Entonces, como te dice, niño, no hagas esas cosas, esas tonterías. Y dices, pero es que tiene 3 años, pero a lo mejor mide 1,20. Pero en 45 años. Sí, y entonces por Una pobre es refla como vamos. o sea, lo que tengo son músculos. La romantización de la violencia es otro tema, ¿eh? Porque es que se abraza el que él sea agresivo. Tío. Él tampoco sabe expresarse de otra manera. Es que ya está, él ha elegido el camino de la violencia. Porque además es violento y agresivo con ella, ¿eh?
porque es que al principio la trata como el culo. Ah, ¿Qué quieres? ¿Matarme? Cuando le hace así para atrás. Claro, sí. O sea, y quizás son hasta escenas de verdad, porque a lo mejor él es Patrick Swayze sí, y no es Johnny Castle. Totalmente. Entonces, bueno, ahí eso hay que verlo. Es normal que gente de la actualidad diga, pero qué mierda de robot. Pero claro, ya lo pone en su sitio y dice, que si lo que pretendo es salvarte, lo que me apetece es arrancarte la piel a tiras. Entonces, pues vámonos, pues dice, vámonos. No tiene ningún sentido. Pues vámonos. Y entonces aparece que tengo que comentar esta maravillosa escena. Que diríamos, entrando en escenas favoritas, ¿dirías que es una de tus favoritas? Sí, además es que mira, te cuento de esa escena. Es el único ensayo en la película que hubo del salto final, ¿vale? No hay otro ensayo. A ella le daba pánico el salto final y no quiso ensayar. Entonces solo lo hace en el agua porque era como más seguro. También es verdad que la peli está inspirada en verano. Y ahí pasaron un frío. Esto por temporada baja y demás del resort se tuvo que grabar en otoño. Claro. Tuvieron que pintar las hojas con spray verde, ellos ahí estaban con hipotermia, o sea, lo pasaron muy mal, por eso los planos son muy de lejos. Muy de lejos. Pero además tienes que verle los pezones a Baby, ¿eh? Sí. Lo está pasando la Yo prefiero mirarle los pezones a él, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno. O sea, yo he venido aquí a jugar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y eso, entonces fue el único... Y la escena es muy chula. La escena es muy bonita. Es muy bonita con ese Time of My Life de instrumental. Y eso es donde también ellos más también se... Sí, van haciendo match. Sí. Es muy bonita. ¿Como otra escena favorita tienes alguna más? Bueno, supongo que la del final, ¿no? Es que para mí es el salto. Claro. Porque esa escena entera es una maravilla. O sea, yo toda mi vida, desde que la vi, que no sé por qué llegó esa peli a mi vida, porque yo soy la hermana mayor y entonces no puedo decir que me la enseñara mi hermana mayor. Yo no sé exactamente esa peli tan... Sí, te lo iba a preguntar luego en ese momento de cuándo llegó a ti. Guarrilla, ¿no? Y tú dices un poco... Dices, ¿y de qué momento te dice alguien, oye, esta peli es genial? Tienes 10 años, míratela. Y además que es que yo la vería con 10 años. Pero pasaba en nuestra época. Porque allí no, papá a lo mejor tosía un poco. Claro, ¿no? sí, nuestros padres siempre... Que era un poco de, por Dios, ¿qué le está diciendo? Se le está tocando el paquete. Yo tengo una anécdota con la escena sexual de ellos dos, que es cuando la veíamos en casa con mamá, siempre se pasaba porque según mamá es una escena fuerte, como me acordaré siempre la escena del piano de Pretty Woman, esa escena es muy fuerte. Estaba pensando en esa. Mira, yo tengo 3 escenas que es la del piano de Pretty Woman, la de la alfarería de Ghost, y esta la del coche de Titanic y esta de... pero son todas guarrillas, ¿eh? Entonces, claro, son todas como muy de carraspera o de... Esto no es importante en la película, ¿no? Pues en la anécdota esta que estoy contando, me acuerdo de que con mamá era como, está muy fuerte, pásala, pero después la veíamos a veces en tu cuarto que tenías el VHS y tú, con que yo me callara la boca y veías la película y te dejaran en paz, me las dejabas ver. Entonces yo con mi hermana tenía la extended version, podía ver la escena sexual. Me acuerdo perfectamente de eso. Sí. Conmigo no había censura. No. Es que mi hermana tenía 6 VHS y yo tenía toda la colección, ¿vale? Yo veía sin parar. Yo cuando ya me cansaba, me iba al cuarto de mi hermana, abría el mueble y decía, ¿qué tendría mi hermana aquí? Romeo más Julieta, los Backstreet Boys en su gira de Millennium, Dirty Dancing, Algo pasa con Mary, El hombre de la máscara de hierro y Titanic. Entonces, esas por lo que sea, mis padres me decían, no, son un poco fuertes. Pero entre Alicia en el País de las Maravillas y no sé cuánto metía pero un la puedes ver con tu hermana de 10 años. Claro. Bueno, 10 años yo no podía tener porque entonces tú tendrías 2. Pero vamos, 3 sí podría yo tener perfectamente. Sí. Claro. Sí. Entonces, maravilloso. Entonces, claro, la otra escena es la del salto. Y yo tengo varias escenas favoritas, ¿eh? Una ya he dicho que es la de esa entrada del melón. Hombre. Porque todo ese baile tan... I carry the watermelon. Claro. ¿Qué hace ella aquí? Dice, he traído una sandía. Una sandía. He traído una sandía. Sí, y dice ella, qué tonta, he traído una sandía. Claro. Y él es como... Sí, un tipo duro, no me importa. Unas sandías que digo, de repente... Bravo a ese primo, cómo hace así con la puerta y coge toda la sandía. Bravo a la agricultura de no sé dónde.
que tienen sandías de 15 kilos. O sea, no entiendo. No entiendo dónde Me se encanta. vendían esas sandías. Sí, Tendría un que poco ser- de atrecho quizás, también te quizás digo. un poco atrecho, porque, pero lo hacen genial porque lo hacen como que pesa muchísimo. Porque es Sí. como, no sé. Pues esa es de mis escenas favoritas, ver todo, es cómo ella se va adentrando en el mundo En el del Dirty Dancing, Dirty cómo World. bailan con esa pasión todos, me encanta, con el Do You Love Me de fondo. La siguiente escena que me encanta es cuando se está preparando con ese Hungry Eyes de fondo de Eric Carmen. Y cómo me gusta esa escena, porque me parece súper melancólica, Perdón. porque me parece muy bonita cómo es la atmósfera de esa escena. Esa escena, si no me equivoco, es donde está él en el suelo Y están las dos bailando. Penny Me y encanta. Baby y Con ese look tan realmente ochentero. Sí. Sí. Ahí hacen ya el guiño de me he liado. Sí, sí, me he sí. liado porque esa escena es flash dance. Sí, totalmente. Total. Sí. O sea, Y esa transición tan bonita de las famosas victorias de ella a los tacones. Sí, sí. Preciosa. Guau. Y cómo ella va pintándose los labios en esas escaleras y va Sí, bailando. sí, Me sí. encanta. Después, esto. Esto es Esa también es una de las que dejaron, porque surgieron así. Esto es historia de cine. Sí. Silvia, Yes, Mickey. How you love a boy. come on, boy. Ella cuando se arrastra y demás, eso quedó así. O sea, fue una única toma, genuina, y le gustó Es muy chula. a Ardolino, creo que se llama el director. Es muy chula. Y muy, eso pues se ve ahí la química de los personajes. Sí. Y es muy guay además. Cuesta creer que se lleven mal. Yo Total. creo que ahí ya se empezaron a llevar mejor, Sí, porque sí. Lo hacen además, y el estupendo. back, el detrás de cámara y demás, es una compenetración muy buena, es muy A chula. veces la tensión es lo que hace, Entonces, también te digo. yo creo que ya ellos ya empezaron a quererse un poco Sí, de, ya bueno, no te queda venga, otra, ya claro. está, ¿no? Y ese momento de, este es mi espacio, este es el tuyo, ese Yo no me- guiñito. Sí, Muy guay. es muy bonita. Y por supuesto me gusta mucho resaltar la escena de cuando ella va a esa especie de balcón en el lago. Que está el padre. Está el padre. Después de El padre está muy enfadado con ella. A mí me parece un meme Porque es que esa escena. el padre le ha dejado el dinero para pagar el aborto ilegal. Claro. Entonces, claro, Que ese dice, padre, por otro lado, es un héroe por salvar a Penny, ¿eh? entonces, claro, él tiene que después ir, ella le pide una sola vez que vaya al padre a ver a Penny, ¿no? Pero él después, de forma totalmente Natural, gratuita, sí. va a verla cada día. Sí. Porque el Penny le dice, tu padre se acaba de ir. Sí, es un Porque hombre va a verla encantador. todos los días Sí. y va a medicarla y Sí. va a ver cómo está. Sí. Porque él ella es podía un- perfectamente un haber 10. muerto Sí. en ese La aborto. salvó, le salvó la vida. Y entonces en ese momento en el que hay un robo, creen que es Johnny, y ella sabe que no porque ha pasado toda la noche con él y lo tiene que decir en medio de todo el mundo. Y se ve el corte al plano del padre con la mantita. Me han Con la destrozado batamanta. a mi hija. Es buenísimo, pero por otro lado me encanta la sensibilidad de esa escena, porque se ve cómo lloran los dos. Sí. Y es muy bonito. Me emociona mucho esa escena porque los dos están cada uno dolidos y me parece muy Pero entrañable. son tan iguales y están tan, o sea, tan entregados como a las personas, él por ser médico y por salvar vidas, Claro. que te hace bajar al mundo y decir, joder, o sea, problema de primer mundo, problema el que yo tengo, que el otro día se me quedó un paciente que no pude hacer nada por él y se me quedó en las manos, ¿no? Y murió. Eso sí que es un problema. Entonces él frivoliza muchísimo lo demás, porque sabe realmente lo que es un problema, Claro. que se te quede un paciente en las manos, ¿no? Claro. Y ella, pues, no teniendo ese bagaje de ejercer, tiene ese rol del padre también de valorar realmente lo importante en la vida, ¿no? Claro, Que sí. está muy bien que tengamos dinero. De hecho, por supuesto, es maravilloso esa vida que llevan tan cómoda. Visto desde el balcón del dinero todo es más fácil, pero también pues eso, pues tiene esa sensibilidad Ujú. de ser capaz de ponerte en la piel Sí. de los pobres o de Sí. las personas que no tienen eso Sí. y querer ayudar desde esa posición tan privilegiada que ellos tienen Mm. y que los demás pues no podrían, Claro. no se les escucharía en ningún momento. Sí, sí, Entonces, sí, claro, ella les da voz, ¿no? Mm. A esos seres tan vulnerables como puede ser, pues eso, los pobres, pueden ser en un momento dado los animales, ¿no? Cuando una persona da voz a esos animales, porque no son personas con derechos, y menos en esa época. Claro.
y ella desde esa posición privilegiada le da esa voz y es brutal. Sí. Eso es. Y ya vamos a la escena que es la creme de la creme, que es ese momento final donde ya Johnny tiene que irse del hotel porque lo despiden, que se sabe que no ha sido él el que ha robado, pero aún la noche así con una huésped, entonces no puede seguir. Y es ese momento de She's Like the Wind que es increíble. Hemos dado la campanada, dice ella, ¿no? Sí. Que se me ha olvidado otro momento cringe, el de cuando rompe el cristal del coche. Sí, es un de hecho... Es una violencia tan gratuita. Testosterona. Se me ha olvidado dentro de la llave del coche. Espérate un momento, tengo aquí un volardo y le daremos un par de patadas. ¡Es un salvaje! Sí. Y además está lloviendo y nos vamos mojando con el cristal roto. Sí. Nos vamos al lago. Sí, vamos al lago. Claro. Sí, pero volviendo, estás tan bueno. Pero volviendo ya a la escena final, esa escena icónica que tienes en la camiseta. Nobody put baby in the corner. O sea, nadie pone... Bueno, nadie... No permitiré que nadie te arrincone. No permitiré que nadie te arrincone. Él no quería decirla, a él le daba mucha vergüenza. Decía esa frase, la hizo una vez solamente. Él dijo que solo hacía una toma, porque le parecía patético decir, no permitiré que nadie te arrincone. Sí. Fíjate, después de todo lo patético que ha hecho, y le da vergüenza eso. Y dices tú, vale. Sí. Y antes de ese baile yo quiero resaltar un momento que me parece súper melancólico, que es ese momento en el que el jefe del hotel está hablando con Tito, que es el de la orquesta. Director de orquesta. Sí, y dice, el mundo se está acabando, el mundo está cambiando, ¿no? Es como una lectura muy derrotista. Ese personaje es muy bonito también. Sí. No hace nada. Pero es muy entrañable. Muy entrañable. Tantos años juntos. Entra tantas ganas de darle un abrazo. Sí. Porque se ve que llevan toda la vida trabajando en ese hotel juntos. Y la música, o sea, la pasión y la pasión que tienen por la música y lo que saben de música, o sea, son unos virtuosos. Claro. Él es un virtuoso, ¿no? Y el otro también de los negocios. Sí. Quitándole la historia también, pues el dueño del hotel, también el tío, pues... Pero la música termina uniendo, porque el primer momento en el que sale Tito, se ponen los dos a hacer como una especie de claqué. De claqué. Sí. Entonces me parecen unos personajes muy entrañables y ahí tienen una pequeña reflexión de que el mundo efectivamente ya está cambiando. Fíjate tú, en los 60 ya se veía ese cambio de los chicos, ya no les interesan. Nos estamos quedando viejos. Claro, ya no quieren venir con las familias, esto ya se está acabando. Y es una lectura que me gusta siempre cuando la veo en la escena. Me da como esa melancolía. Sí, porque ellos mismos se van viendo viejos y se van viendo ya como que no interesan. Aparece ya, por supuesto, este momento de The Time of My Life. Ese himno, ¿quién no ha escuchado esa jodida canción? Que tú piensas, tengo el tiempo de mi vida y me lo he pasado mejor que nunca en la vida. O sea, he pasado el mejor momento de mi vida. Es como Claro, el título es ese, ha sido el mejor momento, ¿no? Y entonces él dice, yo he bailado todos los años y este no va a ser menos porque he conocido a una persona increíble y quiero compartirlo con todos vosotros. Y él vuelve, sí. Y entonces, por favor, yo creo que esta sería... Irrumpe en ese baile final que es cuando ya terminan las vacaciones, que es el baile final de las vacaciones. Y yo lo añado a mis escenas favoritas, ese pasillito de él, que de hecho lo hacen muchos novios en las bodas. Que me parece algo maravilloso. A ver, yo si un día me caso, por supuesto, él es el baile de mi boda. Es que ese pasillo con todos los bailarines detrás de él, haciendo él... ¿cómo se llama? No sé qué move, el flash move. Flash move, sí. ¿Sí? Un poco, sí, es un flash move. Flash move, un poco. Y de repente, this could be love, y van a por ella y hace el salto, ahora además sí. es el salto, porque es que no había otro. Sí. Él se dejó los meniscos además porque él se arrastra, se da un giro también en el suelo con las rodillas. No, lo da todo. Las rodillas puestas en el suelo, se las destroza. O sea, Patrick Swayze muy enfadado ya, pero Johnny... Sí. Pero claro, pero es que... Increíble. O sea, es el momentazo de la película y como al fin y al cabo yo creo que aquí está el tema de la película. Como la música es la medicina y la base fundamental de todo, porque ya... clases sociales diferentes, da igual, trabajadores no, se vuelven uno, las dos señoras amigas sueltan el bisón y empiezan a bailar. No, al bisón, siempre, por favor. Estaría muy bien que fuera... Piel sintética. Sí. Y dice el jefe del hotel, esta canción lleva partitura. Lleva partitura y el otro digo... Y el Tito a lo suyo.
Y vemos cómo bailan también el padre con Penny, se abrazan. Sí. Es todo muy bonito. El padre le pide perdón a Johnny porque se entera en ese mismo momento que Robbie es el que había dejado preñada a Penny. El mismo se delata. Sí, es tan tonto que dice, Le bueno, ofrece son cosas dinero. que pasan entre jóvenes, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Que tú fuiste la que la dejó embarazada? Y Menos dice, mal. yo también sé reconocer mis errores y él le pide perdón a él. Y le dice que está muy orgulloso Es de ella. muy bonito, Sí. porque un padre en esa época, rollo machista... Y con su hija. Que hoy día también te diga que el criado, ¿no? En la época que no tampoco tienen otra inteligencia emocional, con su hija, y que diga, te pido perdón. Sí. O sea, Y eso, estoy orgulloso de ti. me bajo del burro. Maravilloso. Estoy orgulloso de ti y te pido perdón. Es maravilloso ese padre. Es así. Me quito el sombrero con él Sí. y es de una inteligencia emocional. Increíble. Ni de los 80, o sea, ni del 63 nada, pero del 80 tampoco. Total. Él está adelantadísimo a la Sí. época a nivel emocional. Sí, y como decía, en esta escena final es donde se ve el protagonista real, que es el baile en sí, la música, que yo creo que al fin y al cabo es el baile como liberación y como rebeldía en realidad. Sí. Porque es el que rompe todas las fronteras con todo. y Además, el que ese une. baile, o sea, él nunca hubiera podido hacer ese baile en circunstancias normales, en el cierre de temporada del hotel. Él lo hace porque ya está afuera, está despedido, porque es un dirty dancing. Claro, O sea, ese es el baile de los suburbios. Ese baile es un baile guarrote. totalmente. Que no lo hubieran permitido. Entonces, claro, es donde ya todos los compañeros se sueltan, empiezan a bailar allí en plan todos pasos prohibidos again. Y es todo ya como, bueno, venga, ya está, ya parece que está sirviendo y que los huéspedes están contentos. Pero claro, eso era impensable, es como censura. Esto Claro. no- Pero al final termina ganando el amor, la música y todos Sí. se hacen uno, y por eso esa escena es tan emocional y yo creo que a todos nos impacta, aunque haya llegado al final de la película y no te hubieran conquistado, pero esa escena hace que tú al final te levantes y termines bailando con ellos. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Muy maravilloso. Sí, sí, sí. Y ese momento en el que él dice, I don't up to you. Sí. Y la sube así. La en sube, yo creo ya que peso. ahí dijo él, venga, ya he perdido al río. Vamos para arriba, ya pierdo también los brazos. Y como pregunta final, ¿se puede considerar Dirty Dancing una película solo de baile o quizás es una película de despertar personal? Es una película con muchísimo trasfondo, muchísimos temas tabús, y es una película que no está lo suficientemente valorada. Es Qué una va. peli con tantísimo fondo, tantísimos temas tan importantes, ahí detrás de la música, detrás del baile, pero tratando temas tan importantes como todos los que hemos dicho a lo largo del vídeo, que es una peli cuanto menos musical. La Sí. música está ahí Sí. acompañando para que se te haga un poquito la digestión y te piensen que no te están metiendo, pero Sí. te están metiendo unos temas, Sí, ahí hay sí, unos como que no temas había cosa. sociales y unos Totalmente. temas que Sí. son muy fuertes. Mientras te bailo y te canto, te Sí, meto unos porque temas... a la vez es una película curiosamente muy agradable de ver, a pesar de meterte Se te temas hace gordos. a mí me encanta, ¿no? Pero es que se te hace muy corto. Sí, Porque es muy agradable de muy- ver. y con temas muy tú dices, metidos con mucha elegancia, pero metidos ahí, ¿eh? Ajá. Y oye, Sí. bravo, Sí. chapó y brindo por ella, que en aquella época Totalmente, totalmente. tuvo los santos ovarios, porque es una chica, Y gracias. una mujer, gracias. Pues sí. Que a ella también la llamaban Baby, por eso se le puso Ah, mira, no lo sabía. en la vida real. Qué Ella bueno. La llamaban Baby y de hecho también bailaba y por eso también salió de ahí. Claro. Y la tía tuvo ahí diciendo, meto el Pues sí. aborto, meto lo otro, meto tal. Y bueno, esto ha sido nuestro análisis de Dirty Dancing. Creo que se ha notado que somos súper fan. Yo agradezco a mi hermana por haberme enseñado. De hecho, el otro día la vi y me emocioné porque me la puso ella. Y se me ponen hasta los ojos llorosos. Ay, te quiero. Y así. Y para mí es una película muy, muy bonita, muy nostálgica, y como he dicho, que también tiene ese factor no solamente porque haya formado parte de mi vida, que también, sino porque es una de esas películas que yo recomiendo si alguien quiere desconectar del mundo actual e irse por un momento lejos de esta rutina que nos tiene totalmente fritos en la cabeza. Es una buena película para sentirte por un momento en ese típico hotel familiar donde nada más importaba que lo que estabas haciendo en ese momento, y te puede hacer pasar un buen rato, quitando por supuesto que, bueno, como película antigua siempre va a tener
pues que el hombre es un poco tal, pues que no sé cuánto, siempre se va a poder hacer las cosas mejores. Pero es también hay hija que valorar de su generación y ya está. que siendo antigua, todo está hecho sin IA, sin efectos especiales. Todo lo que vemos es real, es una cosa que yo siempre valoro O sea, muchísimo. eso hay que darle un valor. Sí, sí. Así que es algo que si no la habéis visto, animo a verla, porque es un clásico. Yo siempre animo a ver los clásicos porque creo que es algo, al fin y al cabo, es cultura. Te puede gustar o no, Claro. pero no vas a perder nada. Pero si la ves con esa visión abierta de es otra película, o sea, es una película de su generación, no vamos a entrar si está bien o está mal, simplemente fluir y verla, creo que te puedes llevar muchos mensajes importantes teniendo en cuenta en la época que está hecha. Merece la pena darle Y la es una película muy entretenida. Sí. Así que si os ha gustado este análisis, por favor, dadme like, suscribirse al canal sería maravilloso. Si os gusta también esta película o os gusta alguna otra película de baile, por favor, comentádmelo, me encantaría saber vuestra opinión. Y bueno, un placer haber venido a hablar conmigo, no podía ser otra persona que tú. ¿Quieres que te haga el salto? No. No quiero que me destroces el decorado, gracias. Podría hacerlo, ¿eh? Bueno, lo dejaremos para la segunda parte. Así que dicho todo esto, y eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto, aquí, en la macabrería.